Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Vámonos, Recio. Ya ven que les amenacé que iba a regresar. Regresé luego, el otro día. Luego, o sea, no, ayer así, o sea, sí tenía presente que tenía que regresar a este diplomado, pero no sabía que tan pronto tenía que ubicar los temas, pero no lo había relacionado con lo de justicia inclusiva, pero me pareció súper oportuno porque entonces se vuelve en en una sesión que podríamos como considerar gradual, ¿no? O sea, es decir, comenzó el viernes, seguimos ayer y vamos a terminar mañana, ¿no? Entonces podemos seguir desarrollando un poco los mismos conceptos que ya veníamos tratando, porque de hecho en las sesiones pasadas estuvimos tratando algunos de los temas que, sobre todo cuando hablamos como de parangones, ¿no? O de similitudes entre las cuestiones de perspectiva intercultural y perspectiva de género. Entonces, concretamente el día de hoy y mañana toca analizar, eh, digamos, de manera como más detallada, yo así lo veo, ¿no? O sea, aunque el título es como medio confuso porque dice derechos políticos, acciones positivas, así se llaman estos dos módulos, acciones positivas y paridad. Entonces, claro, uno mm, podría tener, o sea, sí, insisto, si lo ve uno como que es algo escalonado o gradual, pues entonces entendería que se trata justo de las cuestiones de género, ¿no? Y que entonces nos servirían muchos de los conceptos, de las ideas que se manejaron en las clases pasadas, ¿no? Aunque también, obviamente, este, atendiendo al título general del diplomado, pues podemos continuar un poco con los temas de inclusión, ¿no? O sea, y de no discriminación. Creo que por ahí es un poquito la propuesta, ¿no? Entonces, vamos a hacer con esta continuación pues una breve reflexión, igual que hicimos en días pasados, con la colaboración de ustedes en la medida de lo posible. Y aquí yo voy a estar atento a los mensajes. Con la colaboración de ustedes, en especial en estas cuestiones que tienen que ver con lo que ya denominamos justicia coexistencial, ¿no? Creo que de ahí vamos a arrancar, ¿no? Entonces, yo expliqué un poco este concepto, voy a desarrollarlo un poquito más ampliamente en este inicio de la sesión, para después adentrarnos en el tema odioso de los cálculos matemáticos. Ahorita voy a explicar por qué a mi parecer, bueno, y es una cuestión muy como a nivel emocional, ¿no? Voy a explicar eso de las cuotas, ¿no? Entonces, bueno, la idea de una justicia coexistencial, pues se supone que de alguna forma nos encontramos interconectados, ¿no? Entonces, eh, la, la, la cuestión es un poco de construir esa postura occidental individualista que ya hemos criticado, ¿no? Entonces, eso llevaría a concebir la justicia como actos aislados. A ver si o sea, incluso hay una tergiversación de la fórmula de la justicia. Eh, cuando decimos dar a cada uno lo suyo, que es una fórmula supuestamente atribuida a Celso, que después, bueno, que Celso de alguna forma haría o reconstruiría a partir de la filosofía griega, en específico de Aristóteles, y que después Ulpiano la haría famosa para Occidente, ¿no? Sin embargo, si uno atiende, digamos, esta posible tradición no seológica a propósito de la justicia, este jamás está dicho, a ver piénsenlo ustedes, esto es como me gustan estos ejercicios
son muy psicoanalíticos, y dice uno, pues sí, ¿por qué diablos pensamos y en qué momento de la historia asociamos que justicia tenía que ver con un acto tripartita? O sea, es decir, dos personas que se pelean y un tercero que resuelve. O sea, de verdad, habría que hacer una historia de la filosofía del derecho y rastrear ese, vamos a decirlo así, ese error en la Matrix, ¿no? Porque de alguna manera el dar a cada uno lo suyo jamás dice que involucra solo a dos personas o dos partes, ¿no? Como lo llamamos, ¿no? O sea, es decir, que hay una visión adversarial no tan correcta y positiva dentro de nuestro imaginario sobre la justicia. O sea, la fórmula me parece que está incompleta. Yo creo le atribuyo esto un poco a los procesalismos modernos, ¿no? O sea, es decir, a los planteamientos procesalistas decimonónicos. Yo por ahí ubico digamos, ese déficit en el concepto de justicia. Y porque en la Edad Media, yo creo que todavía se tiene este viejo concepto de justicia, mucho más amplio, más integral, más holístico, que es el que estamos buscando, con el que estamos buscando reconectarnos. Es decir, el concepto de justicia moderno es el que nos ha hecho mucho daño. Y por aquí, pues, si alguien ha seguido un poco los textos o las cosas que yo he hecho, siempre pongo como ejemplo, pues, la iconografía de la justicia. Como algunos sabrán, quizá otros no, pero este hecho histórico está determinado, eso es lo interesante, ¿no? Este hecho histórico está ubicado. Yo lo entiendo, a mi parecer, como un complot, como una conspiración, ¿no?, contra la justicia por parte del Estado moderno. Y esta conspiración que se dio en el siglo XVI consistió en vendar a la justicia. Entonces, claro, aquí, porque eso decía un ejercicio psicoanalítico, ¿no? Porque si ustedes creen que la justicia estaba siempre vendada, eso es un poco como esta cuestión que dicen que una mentira repetida muchas veces se vuelve una verdad. Se trata de eso, ¿no? Por eso es una conspiración, ¿no? Porque la justicia no estaba vendada, la vendaron a propósito. Entonces, claro, si yo hice ahora el ejercicio a la inversa, ¿no? Estoy poniendo la explicación primero, o sea, más bien estoy dando la conclusión primero y luego ahora voy a dar la explicación. Pero normalmente lo hago al revés, ¿no? O sea, les pregunto, ¿la justicia está vendada o está desvendada? Y la mayoría de gente dice, está vendada. ¿Por qué está vendada? Porque así es más objetiva e imparcial. Y claro, esta generación empieza a responder, o sea, eso lo respondemos como un input, ¿no? O sea, como que alguien nos dijo, tienes que decir esto. Y claro, nadie da razones, o sea, no dice, o sea, razones me refiero al origen de esta imagen o de esta iconografía, ¿no? Pues porque me late, porque me lo dijeron, porque lo escuché, porque siempre lo creí así, ¿no? Pero ya empiezan a ser más las personas que empiezan a dudar. ¿Y por qué, no? Porque, pues de alguna manera, una justicia vendada, pues es una justicia inhumana, ¿no? Que las personas vemos, ¿no? Esta parte me gusta mucho porque me remite a la cultura popular, ¿no? ¿Por qué se le ocurriría a alguien que la justicia no tiene que ver? O sea, no tendría que ver, ¿no? Entonces, no sé, pienso que en algunos superhéroes como Daredevil, ¿no? Que es un superhéroe de Marvel que no ve, pero de alguna manera cifra sus superpoderes en haber podido desarrollar sus otros sentidos, ¿no? Pero jamás se dice que la justicia no ve y desarrolla los otros sentidos, sino más bien es que no ve e incluso no escucha, ¿no? O sea, es decir, que de alguna manera se le limita en cuestión sensitiva, ¿no? O sea, la justicia pareciera que tendría que ser manipulada por alguien. O sea, tendría que ser
porque piensen ustedes, ¿no? En los demás elementos iconográficos. Una balanza que no ve, ¿no? Y que no tiene que sentir tampoco, ¿no? O sea, tampoco puede usar el tacto para decir, estoy sintiendo que un plato se va para un lado o para otro. Que ese es un elemento interesante. ¿Por qué una balanza de dos platos? Y no una balanza tradicional, digamos, la que es de pesos, ¿no? Como se dice. Entonces eso lleva a muchas preguntas, ¿no? Y luego según la espada, entonces alguien le pone lo que se ha de pesar y alguien le dice cuándo ha de blandir la espada, ¿no? Entonces, por, ¿por qué? Porque entonces llegamos un poco a la explicación que todo el mundo trae en la cabeza a propósito de la justicia mecánica, ¿no? O sea, de la justicia, esta expresión, que se ha vuelto un cliché, ¿no? La justicia como boca de la ley, ¿no? La justicia como... Entonces, ahí está la explicación. Ahora sí, ya les voy a decir cuándo aparece por primera vez. El libro se llama La nave de los locos, de Sebastian Brandt, ¿no? Que de hecho ya está traducido al castellano. Y en esta obra, el decano de la Universidad de Basilea explica que había una ciudad infestada de locos, ¿no? Entonces, los del, los del pueblo, los de la ciudad, el alcalde y el municipio decidió meter a los locos en un barco y mandarlos al mar, porque ya estaban hartos, ¿no? Algo muy moderno, ¿no? O sea, te deshaces del problema, los refundes en una prisión, los mandas al colegio militar, ¿no? Pero en este caso, pues más drásticos, los van a mandar a un barco, argumentando que, bueno, pues los locos no dimensionan la realidad y pues les da lo mismo estar en un barco que estar en la ciudad, ¿no? Y entonces, pues preparan todo el programa, el barco, pues obviamente tendría que pararse determinadas días en algunos puertos para reabastecerse, ¿no? Pero bueno, ahí aprisionados los locos, o sea, el concepto un poco ¿no? O sea, el confinamiento, ¿no? Que le gusta mucho al Estado moderno. Y en la historia, Brandt cuenta que en algún momento un loco se escapa del contingente de donde los llevan al barco, va y venda la justicia, era la estatua que estaba en la plaza central de esa ciudad, ¿no? Venda la justicia. Entonces, la primera imagen de la justicia vendada es de alguna manera atroz, o sea, no es nada positivo. Ahora, ustedes piensen qué significa, ¿no? Un loco lo representaba como una especie de bufón, ¿no? Con las orejas estas así como una especie de gorrito, ¿no? Que sí, con dos cascabeles, y vendando a la justicia. Esa es la primera imagen en la historia en la que aparece la justicia vendada, ¿no? Por eso les digo que es una conspiración, porque a partir de ahí todo el mundo dice, sí, así es, debe estar vendada, ¿no? Y entonces empezamos a generar como explicaciones que nos satisfacen, ¿no? Como por ejemplo, pues eso de, no, es que así es una justicia más imparcial, es más objetiva, no va a tentarse el corazón, ¿no? No va a meter las emociones, ¿no? No va a utilizar sus sentidos, va simplemente a ejecutar lo que el operador le esté indicando, ¿no? Entonces, esa es la imagen y el imaginario y la explicación que tenemos de la justicia. Ahora, si uno, digamos, se deja seducir por la explicación, digamos, historiográfica, se pone muy interesante el asunto, ¿no? ¿Por qué un loco? O sea, ¿qué significaría en la explicación que un loco, ¿no? Y entonces ahí se pone, como decía yo, más atractivo la explicación, porque, claro, la locura fue condenada por la modernidad, ¿no? De hecho, es el tema. Los temas que estoy tratando, hagan de cuenta que le harían
aplaudir como foca a Michel Foucault, ¿no? O sea, son los temas de Foucault, ¿no? O sea, si ustedes lo están identificando, ¿no? Y entonces a castigar toda anormalidad, ¿no? O sea, alguien que pudiera como no conducirse de respecto de la racionalidad este, occidental, y yo agregaría algo, y patriarcal, o sea, quien, no, quien demuestra que de repente tiene un poco de euforia o se comporta anodinamente o no como espera el resto, entonces algo mal tiene, ¿no? Entonces hay que vigilarlo y castigarlo, ¿no? O sea, hay que ponerlo a un lado, ¿no? Van a ver que todo esto que estoy explicando va a tener después sentido, ¿no? Eh, entonces, esta es la venganza de los anormales. O sea, es la venganza de aquellos que fueron discriminados por la modernidad, ¿no? Que fueron apartados de la modernidad. Y el loco entonces representa a todos esos grupos y sectores que no se ajustaron al modelo occidental, individualista, racionalista del observador universal. ¿Sí? Más o menos. O sea, ese grupo de locos llevados al barco representa a muchos otros grupos, me parece. Y su venganza es dejarlo ahí, ¿no? Y entonces, digamos, nadie se dio cuenta, ¿no? Pero curiosamente en este juego de racionalidad e irracionalidad es donde está cifrada la explicación de nuestras expectativas y aspiraciones, ¿no? Porque nos asumimos como posmodernos, ¿no? ¿Qué significa eso? O sea, significa que estamos tratando de problematizar la modernidad, ¿no? No nos gusta la modernidad. O sea, no nos gusta que se haya estandarizado el tipo de ciudadano que se debe ser, ¿no? Que dijo, el ciudadano modelo es este, ¿no? Y entonces, fíjense qué interesante, empezamos a criticar ese modelo de racionalidad. Dicho de otro modo, fíjense lo que les voy a decir. La locura es nuestra salvación. A ver si se entiende, ¿no? La locura es nuestra salvación, ¿no? ¿Por qué? Porque la racionalidad moderna es en realidad locura. O sea, piénsenlo ustedes, ¿no? O sea, así se me viene de bote pronto, ¿no? La, la, la calidad de ciudadano a partir de 18 años en el sistema político mexicano, ¿no? Es una locura, ¿no? Ya me lo dijeron ustedes ayer, ¿no? Creo que se los dijo el doctor Becerra, ¿no? O sea, que si tiene 17 años con 364 días, no no tiene la capacidad política, pasando un día ya la tiene, es una locura, es una locura, ¿no? Pero se cifra en una especie de regla, de principio que tiene legitimidad, que tiene autoridad. Muchas de las cosas que generamos, en tanto que las volvemos regla, se vuelven locura, ¿no? Porque tratan de regular una realidad que es caótica, que es compleja. No sé si me explico. Entonces, digamos que, bueno, otro de las explicaciones uno lo puede entender en el propio Quijote de Cervantes, ¿no? Es una obra moderna que critica o elogia la antigüedad, ¿no? Esa es la genialidad, ¿no? De Cervantes, ¿no? El, el, el personaje central, el héroe, el Quijote, es un viejo loco. Entonces, ¿qué está haciendo Cervantes? Está burlando de las normas antiguas de caballería o se está burlando de la modernidad que desprecia a los viejos locos, ¿no? Que quieren hacer justicia.
hay unas conexiones ahí tremendas, no sé o sea, yo, igual que ayer, lo estamos haciendo de manera muy intuitiva, ¿no? O sea, para pues llegar a lo que nos interesa a propósito de esto que ponen ahí como acciones positivas o acciones afirmativas, como les vamos a llamar. Entonces, bueno, les cuento todo esto porque, o sea, ya estoy dando dos elementos, ¿no? Un poco. Uno, la fórmula de la justicia está mal leída. Dos, el imaginario sobre la justicia arranca o parte de una conspiración, ¿no? Para, demasiado para una mañana de martes, ¿no? No, pero espero que les dé curiosidad y empiecen ustedes a, pues eso, a hacer conexiones, sinapsis, como a investigar, a ir más allá, a leer, ¿no? Otras cosas, ¿no? O sea, la idea es generarles curiosidad y decir, bueno, a partir de hoy, al menos, me preguntaré si la justicia debería de ir vendada o desvendada. Lo mismo que hemos estado diciendo con Jonathan y otro, no, o sea, lo importante es hacerse la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de hoy, pues ustedes ya no pertenecerán al grupo de miles de personas que creen que la justicia siempre ha estado vendada, ¿no? Como les voy como dice, les voy a desilusionar también, pero conspiración similar pasa con el búho. El búho es un error iconográfico, pero como la gente no se pregunta de dónde vino el búho, entonces, sí, el búho representa a los aguas y a las aguas, ¿no? ¿Por qué? Y ahí está interesante. ¿Por qué? Porque abre sus ojotes, porque está atento, porque vigila, no sé qué cosas se inventan, pero en realidad, o sea, iconográficamente, el búho es un ave de rapiña. Entonces es otra conspiración. Nos engañaron, ¿no? El búho le gusta comer carne pútrida, le gusta aprovecharse de los cadáveres, trabaja de noche, no le gusta la luz del día. Nos engañaron, pero bueno, esas son las cosas interesantes. Luego a lo mejor alguien dice, se resignifica, ¿no? Si después para una generación ya no se acuerda de los elementos de origen de eso, bueno, puede ser. Bueno, perdón por el de braille iconográfico, pero con esto quiero decir que la justicia, porque ustedes están estudiando un diplomado en justicia inclusiva, ¿no? Que la justicia merece ser resignificada, merece ser entendida de otra manera, ¿no? Simplemente porque somos una generación distinta, porque somos posmodernas, ¿no? Y a muchos no les gusta esa cuestión, porque es relativismo, ¿no? Es dejar el confort de la seguridad y la certeza de conceptos occidentales y modernos que ya teníamos acabados. Bueno, ese es nuestro sino, ese es nuestra condena, si dirían algunos, pero eso es, ¿no? Volverse a hacer la pregunta. ¿Debe ser la justicia una fórmula de tres? Entonces aquí voy a argumentar a propósito de eso, ¿no? Eh, Dar a cada uno lo suyo. Tampoco dice que debe ser una persona la que da, ¿no? Entonces, ahí es donde se pone interesante porque si de alguna manera el sustento de la filosofía griega, Aristóteles hablaba de dos tipos de justicia, la justicia conmutativa y la justicia distributiva. La justicia conmutativa efectivamente es la que se daba entre dos partes, dos personas, ¿no? Pero más, Aristóteles entendía más como acuerdo, como convenio, como contrato, ¿no? Sí, doudes, ¿no? Decían los romanos, ¿no? Una reciprocidad, ¿no? Te doy, ¿no? Obligatio, ¿no? Que viene de liga, ¿no? Entonces, así se veía. Pero Aristóteles decía, no es la única justicia. La otra justicia es la distributiva. Es la que todas las personas tienen respecto de la colectividad, ¿no? Y estas justicias son complementarias.
Les invito a que vean la descripción gráfica que en la Edad Media hizo hizo Lorenzetti en la Sala del Apache en el Palacio Municipal de Siena, ¿no? Que se llama El Buen Gobierno. Y en El Buen Gobierno aparecen estas dos justicias. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Que en la antigüedad la justicia se entendía como un concepto dinámico y complejo y al menos dual. Me voy a explicar, ¿no? Si son complementarias, en cada asunto conmutativo hay una expectativa distributiva. A ver si se entiende, ¿no? O sea, es decir, si yo no llego a cumplir con el acuerdo que tengo con las personas con las que desarrollo compromisos, no solo le cumplo a la persona, no quedo mal solo con la persona, quedo mal también con el colectivo. Le voy a poner un nombre a esto, ¿no? En cada asunto de administración de justicia hay una expectativa social. ¿Sí? ¿Les hace sentido? Pero es un cambio, aquí sí como dice, ¿no? Paradigmático. Porque entonces, vamos, yo lo llamaría nuestro minimalismo judicial, o sea, terminaría sucumbiendo, ¿no? O sea, es que es muy irresponsable pensarlo tripartitamente, porque entonces el juez dice, pues si me equivoco, nomás me equivoco con una de las partes, ¿no? Si me explico, ¿no? No hay PEX, ¿no? O sea, le fallé al tipo y ya, ¿no? Como dije yo, es muy irresponsable porque además la persona, la parte que se ve afectada, no tienen casi nunca una herramienta para pedir indemnización o pedir que se corrija, ¿no? O sea, es muy irresponsable el sistema de justicia, ¿no? Pero por eso digo que es un cambio de paradigma. Si el juez entendiera sobre este compromiso social, o sea, si entendiera sobre este peso que tiene sobre sus espaldas, en cada acto de administración de justicia, en cada acto, bueno, yo diría en cada acto de autoridad, en cada acto del Estado, hay una expectativa social. Es decir, nosotros queremos que se haga de manera correcta, porque si no se hace de manera correcta, entonces el sistema se deteriora. La suma de errores judiciales genera un sistema de justicia eficiente, ¿no? Entonces, pensar que son actos aislados es lo que nos ha hecho daño. Pero lleven más allá este planteamiento. El proceso mismo lo vemos casi como una especie de suplicio personal, ¿no? Y esto además es increíble porque Kafka lo denunció, o sea, hace más de un siglo y le puso así a su cuento, o sea, a su novela, el proceso. Y si uno lee el proceso, se acordarán de Kafka, pues parece que es la secuela, pareciera que es la secuela de la metamorfosis. Pero vean estas evocaciones a la cultura, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? No sé si ustedes leyeron la prepa, la metamorfosis, ¿no? Pero era asfixiante, ¿no? O sea, se despierta un tipo y se ve y no tiene manos, tiene patas, tiene antenas, ¿no? Baba por todo el cuerpo, ¿no? La película de La Mosca, que es totalmente kitsch, ¿no? De los años 80. Pues así, ¿no? O sea, un tipo que se mete a creo que era para una máquina que había creado para viajar de un lado a otro, algo así, ¿no? Y pero entra una mosca y se vuelve mosca, ¿no? Bueno, pues, imagínense, o sea, la metamorfosis es eso, ¿no? Un tipo que sufre porque se está volviendo un insecto, ¿no? Pues, y el proceso es un tipo que sufre porque ha sido imputado de algo que no sabe y se está volviendo un insecto también. O sea, es asfixiante el proceso. Ahora, yo les digo, ¿por qué después de siglos los procesos siguen siendo así?
¿quién de nosotros quisiera estar dentro de un proceso? Nadie. Esa es una maldición. O sea, básicamente le estoy diciendo que quizá ustedes se metieron a un diplomado sobre un tema que es aversivo para la sociedad. ¿Por qué no hemos logrado transformar el proceso para que sea algo pues amable, amigable, inclusivo? Ahí está el tema de este diplomado, ¿no? Entonces, me parece que es esa situación, porque chin, ya te tocó, ¿no? Ahora tienes que ir a presentar escritos, los términos, presentar pruebas, no sé qué, tal, bla, bla. Se vuelve una tortura, ¿no? Para ti, que te tocó. Oye, pero es que el proceso es una institución social. No sé si me explico, ¿no? O sea, y si suman lo que pues hemos estado diciendo, ya entenderán por qué digo justicia coexistencial o colaborativa, ¿no? Porque entonces cada proceso es la oportunidad de un crowdsourcing judicial, ¿no? O sea, si socializamos el proceso, si democratizamos el proceso, entonces esta expectativa social haría tremendos cambios en las concepciones de justicia, ¿no? O sea, porque la persona que está pidiendo justicia, eh, si no se le otorga, es más, si no se le satisface en términos, yo diría, emocionales, termina siendo un fracaso para el Estado. O sea, vamos a decir así, yo diría que nosotros tenemos un déficit, estamos en números rojos, ¿no? Porque al no considerar esta fórmula, entonces la suma de todas las frustraciones de personas que no alcanzaron justicia, ese es un dato que nos debería preocupar. Pero, ¿y por qué no alcanzó justicia? Porque no entendió cómo debía pedirla. Peor para ellos, ¿no? Qué mal, pues no lo entendieron, ¿no? Porque se le acabaron los términos, ¿no? No alcanzó el plazo, ¿no? Porque lo que decíamos la otra vez, ¿no? Que pues los que la administraban eran corruptos, que los que la administraban eran huevones y no le entraron al tema, ¿no? Porque se salieron por la tangente. Entonces, básicamente, la idea de acceso a la justicia se vuelve paradigmática para esta generación, ¿no? O sea, insisto, estamos en números rojos. Yo creo que sí, o sea, si básicamente se hiciera una especie de referéndum, ¿no? O sea, una consulta, ¿no? Y se preguntaba a la gente, ¿usted cree que es fácil en su país obtener justicia? Podemos imaginar cuál sería el resultado, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, por eso creo que, o sea, de alguna manera, la construcción este, no, nociológica sobre la justicia, que aún sigue siendo moderna, este, choca mucho, choca muchísimo con las expectativas y pretensiones que como generación tenemos, ¿no? Y es que tendríamos que también, o sea, en este ejercicio autocrítico, digamos, crítico, tendríamos que decir, bueno, ¿y qué otras fórmulas habría para satisfacer ese deseo de justicia que no necesariamente sea la administración de justicia, ¿no? Y ustedes ya creo me lo han dicho, ¿no? Pues los medios alternos de solución de conflictos, ¿no? Una cultura compositiva, ¿no? Entonces ahí ya empezamos justo eso, lo que estoy tratando de llevar agua a mi molino, ¿no? Justicia coexistencial. Lo voy a decir de otra manera, ¿no? La fórmula es la siguiente. Todas y todos deberíamos estar preocupados porque todas y todos obtuviéramos justicia. Gaby, adelante. Hola, buenos días a todas y a todos.
Bueno, igual esta es una reflexión un poco fuera de contexto, pero hace algún tiempo escribí un texto y voy a introducir el concepto del amor. Y ahorita me explico. Dicen también que el amor debe ser ciego y yo difiero de esa concepción. Es más, yo escribía, pues el amor tendría que ser clarividente, debería estar sostenido por la intuición. Eh, el amor ciego no se sostiene, no es posible que se sostenga porque pues ahí tenemos este lugar común de que, ay, es que yo no le vi, yo no supe, no ponderé, no, o sea, cuando el amor acaba, ¿no? El extremo del amor no es el odio, porque vibran en la misma línea. El extremo el opuesto del amor es la indiferencia, es el no ver, es cuando uno deja de apreciar las vulnerabilidades, las necesidades, las cualidades del otro. Y pienso que esto pasa con la justicia. Cuando empecé a estudiar derecho decía, ¿por qué va a ser ciega la justicia? La justicia tiene que ver al otro, tiene que distinguir, ¿no? Tiene que ver la diversidad. Eso es lo que tiene que ponderar, lo mismo que el amor. Y creo que el amor y la justicia van muy de la mano porque es este servicio al otro. Amor es decirle que sí a la misma cosa o a la misma persona o a la misma circunstancia todos los días. Y la justicia debe decir ese sí. Octavio Paz en La llama doble introducía el sí de Molly, el gran sí de Molly, que es un extracto de un texto poético, ¿no? Que dice sí a muchas cosas. Y ese sí me parece más importante que un te amo, ¿no? Es sí. Yo te digo que sí y le entro. Entonces hago esta equiparación con la justicia porque la justicia no debe ser algo estático, es algo que se reconstruye, que se resignifica, que valora. Entonces, pues todo lo que estás diciendo tal vez con un enfoque un poco distinto, pero creo que lleva al mismo cauce. Eh, hay hay que ver con claridad y con sensibilidad lo que nos hace distintos, ¿no? En vías de que podamos evolucionar, y ese era mi comentario. No, no, súper bien, Gaby. De hecho, te voy a hacer aquí una propuesta, como dicen, pública, para que igual así a lo mejor hasta aquí de una vez te comprometes, pero hay un blog que yo administro, no sé si lo conozcas, se llama Literatura y Justicia. Y creo que vendría bien que hicieras una paginita sobre esto que estás diciendo, ¿no? Amor y justicia, ¿no? E incluso yo creo que podrías citar el texto de Paz, ¿no? Y ya, o sea, así, citan texto de Paz y así, esto que me dijiste en 2 párrafos vendría súper bien para ese blog. O sea, es exactamente como la pretensión que tenemos en eso. Sí, Y sí, mucho me saqué. ¿sí? Entonces, ¿Te animas? ¿Te animas? de escribir, porque yo dije, bueno, ¿por qué no vamos a ver, no? Claro, Tenemos así. que ver, ¿no? Sí, no, es que además yo creo, fíjense que lo que estás proponiendo es una clave hermenéutica bien, bien chida. Me voy a explicar, ¿no? Cuando hablamos de perspectiva, de alguna manera hablamos de ver, de observar. Empezamos a problematizar con eso, ¿no? O sea, yo creo que ya superamos el tema de la justicia vendada, o sea, pero no nos hemos dado cuenta, ¿no? Porque al final cuando dices perspectiva de género, lo que quieres decir es cómo ven las mujeres el tema, ¿no? Cómo lo ven y yo no lo estoy viendo. Y quizá porque hay un tema ahí con lo que llaman, me gustó lo que tú dijiste, vista y visión, ¿no? No es lo mismo. O sea, igual a veces tienes que ver, pero a veces tienes que visionar, ¿no? Incluso, bueno, aquí te digo, daría para muchas cosas, pero según algunos antropólogos, el ser humano, o sea, el Homo sapiens surge a partir de que visionó, porque al erguirse vio hacia frente y pensó en el futuro.
O sea, entonces no es lo mismo las especies animales que están pensando de manera inmediata en solucionar los temas de la alimentación o de los temas instintivos, que decir, chin, ¿qué diablos tengo que hacer la semana que entra, ¿no? O sea, eso es lo que nos distinguiría como Homo sapiens, ¿no? Entonces, la visión, ¿no? Entonces, claro, perspectiva, observación, ¿no? Si uno pone atención, por ejemplo, en todos los temas de la cultura popular, las heroínas, los héroes de la cultura jurídica contemporánea son personajes que observan, ¿no? O sea, sí, al estilo, lo decía Valeria ahora en esta tertulia que habló sobre observación electoral, ¿no? Como Sherlock Holmes, ¿no? O sea, que ata cosas, ¿no? Entonces, ya no es el operador jurídico de antaño que sabía leyes, ¿no? O que citaba autores. No, es la persona que llega y observa y conecta cosas, ¿no? Y narra la historia, ¿no? O sea, no sé si han visto estas películas, por ejemplo, con Michael Downey Jr., que lo salva de sucumbir ante enemigos que son más poderosos que él, ¿no? El tomarse el tiempo de observar y unir todas esas cosas para sacar conclusiones un poco más rápidas que le permiten pues, afrontar esos problemas, ¿no? Entonces me parece que ver, observar, visionar, visualizar, ¿no? Prospectar, todos estos conceptos son parte de las nuevas competencias de los operadores y las operadoras jurídicas, ¿no? Entonces, claro, superado el tema de la justicia vendada, la justicia tiene que ver, y dices tú, incluso me gustó eso, tiene que ser clarividente, ¿no? Porque la vista, la visión o el sentido de la vista no es un sentido que se encuentre aislado, es un sentido que se encuentra acompañado primero de los otros sentidos externos y después de los sentidos internos como es la memoria, la imaginación, ¿no? Entonces, ahí van como generándose unas áreas de oportunidad interesantes para la educación jurídica, ¿no? O sea, bueno, es que no observas, o sea, es decir, observas mejor si tienes contexto, observas mejor si tienes la capacidad de leer esos contextos, observas mejor si también conectas tu observación con tu escucha, ¿no? Y por eso hablamos de escucha activa, ¿no? Observas mejor si tienes la capacidad de abrirte a esas otras lecturas, ¿no? Si lo intuyen, ahí está un poco esa cuestión, ¿no? Entonces, en perspectiva de género, pues supone incluir la visión, y aquí es donde yo todavía no le he entrado a ese tema porque va a ser sumamente polémico, de los otros géneros, ¿no? Ya no estoy diciendo del otro género, de los otros géneros, ¿no? Ahí se va a poner bien sabroso el asunto, tenemos toda la clase de mañana, pero justamente eso, ¿no? O sea, otras personas que se asumen con otros géneros miran las cosas de manera distinta a nosotros. ¿Puedo yo llegar a mirarlas de algún modo igual que ellos y ellas y ellas? ¿No? ¿Puedo? O sea, es una pregunta, ¿no? O sea, nada más, ¿no? Lo que ustedes también han dicho, ¿no? ¿Podemos sumar esas otras visiones? ¿Deberíamos sumar esas otras visiones? ¿No? Visiones, dicen, no binarias, ¿no? Y ahí se pone bien interesante el asunto. Insisto, hoy estamos solo al nivel de preguntas, ¿no? O sea, pero efectivamente, entonces, la justicia que mira, la justicia que observa. Sí, Gaby, adelante. No, y esto me lleva a recordar en una de las clases de Moyers, que dijo, hay que empezar a hacer una distinción entre lo que es tolerancia y lo que es inclusión, ¿no? Porque estamos como que entremezclando los conceptos y eso me gustó mucho porque tenemos la visión, es que hay que procurar la tolerancia. A ver, ¿por qué? ¿No? Porque ya de entrada la tolerancia tiene una connotación negativa, es lo que no soporto. Entonces, más bien lo que tendríamos que hacer, pienso, es volvernos incluyentes, ¿no? Vivir en armonía, coexistir con esas expresiones que son distintas a las de nosotros y conocerlas, porque
pues no sé, dice la sabiduría personal, la popular, no se quiere lo que no se conoce, ¿no? Algo tiene que tener de razón, entonces tendríamos que aproximarnos con otros ojos a esa diversidad, creo. Sí, y no puedes, y hay otro dicho, no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a dar justicia si tú mismo no vives dentro de la justicia, ¿no? O sea, si tú no introyectas la justicia y tú eres, incluso los psicólogos dicen que incluso eres injusto contigo mismo. Bueno, ahorita voy a decir algo sobre la tolerancia. Se van abriendo muchas líneas interesantes sobre la tolerancia, sobre el amor y la justicia, sobre la cultura, la literatura, el amor, la visión y la justicia. De eso vamos a hablar, ¿no? Pero sobre esta cuestión, fui a una prepa, ¿no? Y era un reto así tremendo porque íbamos a hablar sobre justicia transicional a estudiantes de prepa, ¿no? Y dije, a ver cómo me va, ¿no? Si no me acaban luchando eso. Nos fue bien, pero hubo una profesora ahí que me acompañó y que hizo un ejercicio con los estudiantes de prepa que me pareció muy interesante, ¿no? Y que incluso le voy a copiar, porque vamos a ir después a otras prepas y parece que puede ser útil, ¿no? Dijo, a ver, jóvenes, ustedes están siempre con el celular, ¿no? Sí, cierto, ¿no? ¿Cuántas selfies se han hecho en los últimos 3 días, no? Pues empezaron como así, pero se han hecho más de 10 selfies, ¿no? Sí, seguro, ¿no? Podríamos decir 20, 30 selfies, chance en 3 días, pues a lo mejor sí, ¿no? Muy bien. Ahora vayan a sus dispositivos, vayan a su galería. ¿Cuántas de esas selfies tienen ahora? 1, 2, ¿no? 3 máximo. ¿Qué hicieron con las otras, no? Las eliminaron. Pero ustedes no se dan cuenta que en términos de neurocientíficos, ustedes se cancelaron ustedes mismos, ¿no? O sea, se desecharon muchas veces. Esto no, este no me gusta, no me gusto, no me gusto, no me gusto, ¿no? O sea, somos injustos con nosotros mismos. Muchas veces al día. Y luego somos injustos con las demás personas. Y entonces, ¿cómo queremos tener una cultura de justicia o hablar de justicia cuando todo se basa en relaciones de injusticia, ¿no? Entonces, con los primeros que tendríamos que tener justicia es con nosotros mismos. Porque, ojo, justicia no es siempre, o sea, darnos la razón, no sé si me explico. Es encontrar la proporción, ¿no? Y ahí decías tú, Gaby, algo así como, es decir sí, ¿no? O sea, es decir sí, pues un poco eso, ¿no? A abrirse a la apertura, tal. Por ahí hay una película muy curiosa de Jim Carrey, ¿no? Sobre eso, ¿no? Se llama, pues así, creo que se llama así, ¿no? Porque Jim Carrey siempre decía que no a todo. Entonces va a un programa y le dicen que, pues, para superar o pasar el programa tiene que decir a todo que sí, ¿no? Entonces lo que le empieza a suceder, pero pues básicamente era una especie de terapia para entender estos ejercicios que estamos haciendo. También dicen los pedagogos que a los niños habría que educarlos así, ¿no? O sea, jamás decirles que no, sino darles opciones. Y creo que por ahí va, ¿no? Porque, a ver, piénsenlo en términos neurolingüísticos, ¿no? ¿Por qué tenemos a fuerza que decir que en la justicia alguien pierde y alguien gana? ¿Qué significa eso? Porque el que pierde algo gana y el que gana algo pierde. Al menos perdió tiempo, ¿no? O sea, no podríamos incluso cambiar esa idea y decir, bueno, pues estamos tratando de perderlo menos, ¿no? Y distribuirlo, o sea, no sé, es que esa idea de yo tengo mis derechos y lucho por ellos no me termina de satisfacer, ¿no? ¿Por qué no podemos luchar colectivamente por los derechos de todos, ¿no? Creo que eso le sirve al Estado, o sea, mantenernos así alienados en la búsqueda de nuestros derechos individuales. Entonces, ahí voy a lo de la tolerancia. Claro, la tolerancia es un concepto ilustrado y moderno. Tienes toda la razón, ¿no? Es decir, te tolero
siempre y cuando te quedes en tu casa, ¿no? Básicamente te aguanto, ¿no? Pero no vengas acá, no me hables, no me mires. Entonces, no es un concepto que nos sirva a nosotros como generación, porque nosotros estamos tratando de generar puentes. Entonces, tienes razón. Ahora, a propósito de esto que decías, creo, sí, del amor, fíjate que son pocos los autores y las autoras que han tratado este tema, o sea, de relacionarlo con la justicia y el derecho. Quizá el texto más célebre es El libro del buen amor de Arcipreste de Ita, que es un libro sobre el derecho, pero que tituló él como el libro del buen amor, ¿no? Y luego de ahí son pocos. Yo conozco el de Paul Ricoeur, que creo que se llama así, Ley, Justicia y Amor, algo así, y un textito que aparece en Las Pasiones del Jurista que coordinó Carlos Petit, de Antonio Manuel España, nuestro querido filósofo del derecho portugués que nos dejó hace poco, en donde relaciona el amor y justicia. Son poquitos los textos, pero es un temazazazo, ¿no? Sí, Gaby, adelante. Kelsen también escribió un textito, El amor platónico. Sí, que acaban de en Sí, ¿no? colofón. Ajá. Sí, Kelsen lo relaciona un poco más, tienes razón, habría que sumarlo, como a esta, está interesantísimo el texto de Kelsen, ¿eh? Porque además es amor homosexual, o sea, es decir, lo que Kelsen explora es si esta idea de Platón, ¿no? De amar al Estado, ¿no? Como una especie de condición de la ciudadanía, pero pues era un amor que se entendía solo entre hombres. O sea, el maestro amaba a su discípulo. Ese era el amor verdadero, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues así lo explicaba Platón. Porque los hombres no podían amar a las mujeres porque las mujeres no eran personas. Y entonces, Kelsen acepta el reto de Freud para la revista Imago y dice, pues vamos a reflexionar sobre eso y hace algunas cuestiones sobre o sea, si las mujeres o sea, podrían tener esta característica que se le atribuye al varón para amar al Estado, ¿no? Por ahí va un poco, insisto, qué bueno que ya se tradujo para colofón. Yo escribí una cosa muy chiquita en Axis, si les interesa, sobre esto, ¿no? O sea, ahí hago un resumen sobre este planteamiento de Kelsen y el amor platónico, está en Axis. Entonces, si buscan Narváez, Kelsen Axis, les aparece. Jonathan, adelante. Buenos días. Siguiendo con el tema, también Erich Fromm, en El arte de amar, habla sobre distintos tipos de amor, el amor entre iguales, el amor entre hermanos, el amor en la sociedad misma. Creo que es otro libro que también se podría explorar para ver este tema. O sea, Tienes no es, razón, no es Jonathan. no es lo que creemos de que nada más es el amor entre hombre y mujer y una relación así, pues digamos, utópica o fantástica, sino que habla de diferentes tipos de amor, fraternidad. Entonces, creo que también podría aplicar aquí en el caso. Sí, sí, sí. De hecho, Freud tiene bastante sobre estas cosas, ¿no? Porque efectivamente, y después Lacan, o sea, sí, quizá en ese, habría que leer Freud, Lacan y Fromm, ¿no? Porque además, Fromm y Lacan tienen algunas quizá diferencias en entender eso, ¿no? Lo que tú dices, el amor o el amor, la pulsión, le llama Freud, ¿no? La pulsión que se da entre el padre y el hijo, que ya saben, ¿no? El parricidio y todas estas cosas, que ahora se puso muy de moda, o sea, otra vez por el Día del Padre, ¿no? Y, y, y la segunda es la relación o el amor que se da entre hermanos que genera una fraternidad para asesinar al padre, ¿no? O sea, bueno, es muy complejo, ¿eh? Todo esto es del psicoanálisis, pero tienes razón, o sea, ahí hay un tratamiento que hay que desarrollar a propósito de eh, de qué papel juegan estas emociones o estas pasiones dentro de las relaciones sociales, ¿no? Pero vean qué interesante está poniendo este curso, ¿no? Y bueno, y entonces decíamos que
que efectivamente podríamos entonces empezar a entender pues la justicia como algo más coexistencial, que eso nos llevaría a entenderla como algo más sustentable, ¿no? En donde no se trata de disputarnos los derechos, sino de encontrar un modelo de distribución de los mismos, ¿no? Porque ahí hay también un engaño, un poco sí, un engaño del Estado moderno, ¿no? Que consiste en hacernos pensar el lema de la Corte, ¿no? Todos los derechos para todas las personas, ¿no? Pues es que es imposible. O sea, es que es imposible porque no alcanza. No hay presupuesto en ningún país del mundo para decir a todos mis ciudadanos y a todas mis ciudadanas les voy a dar todos los derechos. Entonces, en tanto que no alcanza, tendríamos que racionalizar mejor los recursos para poderlos distribuir de modo adecuado. Pero puesto que no alcanzan y los estados no van a decirnos que no alcanzan, los estados entonces los van a distribuir de manera clientelar, ¿no? Para quien votó por mí, para quien si me cae bien, para quien va a votar por mí, ¿no? Entonces, la única fórmula que yo encuentro, vuelvo a ser el trabajo colaborativo, ¿no? O sea, ¿por qué pensar que los derechos son un tema vertical en donde el Estado nos da algo y nos vuelve a engañar porque nos dice, no, no te lo estoy dando, es tuyo, ¿no? Porque en esa falsa polémica entre reconocer y otorgar, ¿no? No, es que la Constitución debe decir que los reconoce, no los otorga. Es que diga lo que diga, de todas maneras, el Estado es el intermediario. Y ahí tienen que subir los recursos y después él los distribuye como le dé la gana. Lo vimos con el COVID, ¿no? No había camas para todos, no había respiradores para todos, no había vacunas para todos. Entonces, digamos, es una pregunta que no nos gusta hacernos porque es difícil, pero en realidad, o sea, digamos, por eso decía yo trascender el discurso de los derechos humanos, porque tenemos que empezar a hablar más bien de la distribución de los bienes comunes. O sea, qué bonito es que tenga derechos, pero que tenga derechos, decimos, ¿no? Pero no basta, ¿no? Porque necesitas el reconocimiento, necesitas de la interacción social, necesitas entonces del amor, necesitas de todas estas reflexiones sobre cómo es que socialmente nos relacionamos para poder alcanzar nuestros fines, ¿no? Entonces, por eso esa es la propuesta, ¿no? A propósito de esta justicia coexistencial. Entonces, digamos que ahí estamos un poco ya satisfaciendo el planteamiento del programa que hablaba sobre derechos políticos y acciones positivas, ¿no? O sea, digo, como una especie de introducción, ¿no? De gran introducción a ese tema de las acciones positivas. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma la distribución de los derechos y de los bienes comunes no es del todo equitativa, ¿no? No es del todo justa, incluso podríamos decir, ¿no? Es decir, pues, primero, pues porque se distribuyen a través de formatos burocráticos, ¿no? Incluido el proceso que es un formato burocrático. O sea, no es que yo digo, quiero una casa y ya está mi casa, ¿no? Tengo que o sea, someterme a un proceso tremendamente burocrático y complejo, ¿no? Pero piensen ustedes, ¿por qué es eso? Pues porque eso es gestión de esos propios recursos, ¿no? Es decir, que de 10 personas que pidan casa, y si yo solo tengo posibilidad de dárselas 2, ¿no? En esos tiempos yo voy a poder encontrar justificaciones para no darles la casa. ¿Sí? Más o menos. O sea, piensen ustedes, a partir de ahora les va a resultar odiosa como a mí, la palabra administración de justicia. Porque administrare viene del latín
dar en pequeñas dosis, ministrare. ¿Sí? ¿Sí ven? Literalmente es dosificar la justicia. Placebos, ¿no? Entonces, la tarea del Estado no es dar justicia, es administrarla. Entonces vuelve hasta como un asunto medio perverso, ¿no? Aquí tengo una anécdota de esto, ¿no? Yo coincidí en el espacio-tiempo con la designación del ministro Cosío en la Suprema Corte. O sea, si yo trabajaba en la Corte y él llegó como ministro, ¿no? Yo me acuerdo de las primeras sesiones en las que él asistió. Era aguerrido, ¿no? Era durísimo. Él decía que él venía a transformar la Corte, ¿no? Y hacer cambios tremendo, ¿no? Me acuerdo que uno de los que dijo me parece, es a propósito de esto que estoy diciendo, ¿no? A ver, si la ley de amparo dice que cuando nosotros tenemos sesión pública, una vez que termina eso es ley, ¿no? O sea, es decir, la sesión pública donde se dice ya la sentencia, ahí ya se puede acceder. ¿Por qué entonces, diablos, decía Cosío, nos tardamos tanto con el engrose? ¿No? Y dijo él, me comprometo a tener un sistema, ya decía, ¿no? Un sistema automatizado a través del cual, pues una vez que se emite la sentencia, a los pocos minutos se sepa cuáles son los criterios que se aceptaron. Así de sencillo, pues, si hay una versión estenográfica, si se paga en personas que hacen la taquimecanografía, si ya lo podemos hacer digital, pues momento en que se dicta sentencia, ya está aprobada la jurisprudencia, ¿no? O sea, debe haber un software que haga eso, decía Cosío, ¿no? Bueno, pues Cosío ya hasta salió de la corte y no pasó nada. ¿Por qué? Pues porque es administración de justicia. Tienes un tiempo para pensar, sí, la regamos, ¿no? En la sesión pública. Entonces, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo, lo tengo muy presente, lo del aborto, ¿no? La primera vez que la Corte trató el aborto. Entonces, empezaron a decir, a ver qué dijo la sesión estenográfica, a ver, ya fue sesión pública, ¿no? A ver, vamos a ver la grabación, ¿no? Ya salió el engrose o no. Y todo era un desastre, ¿no? ¿Cuáles son las tesis que se aprobaron? Hasta la fecha sigue siendo así, pero yo me acuerdo de ese porque ese fue como el que más disparidad hubo entre las distintas versiones de todo lo que se dijo. Pues porque ese es el secreto, o sea, es decir, ganar tiempo. Ganar tiempo, ¿no? Entonces, ahí es donde, cuando dicen, no, es que el juez constitucional, sobre todo el juez de la Corte, juez constitucional, es un juez que no hace ninguna consideración política. Es la más grande mentira del mundo. Son los que más consideraciones políticas hacen, ¿no? Entonces yo he dicho de broma, a ver, deberían de hacer mejor un test político, ¿no? A ver qué tantos factores políticos van a incluir en su decisión, ¿no? Y mostrárnoslo como ciudadanos, ¿no? O sea, yo aquí tuve esta consideración política, claro, estaba de por medio mi cabeza, ¿no? Mi puesto, mi carrera política, ¿no? Entonces, claro, por eso es que en un diplomado como este se pone muy interesante la cuestión, porque si se hacen esos cálculos políticos, ¿no?, por los diversos grupos que están pidiendo acceso, tendrán que esperar su turno, ¿no? Los diversos grupos que están esperando tendrán que esperar su turno. El tema, por ejemplo, bueno, quizá el más así emblemático en este sentido es el de la prisión preventiva oficiosa. Yo me he cansado de oír videos y expertos y expertas y la conclusión a la que llego es que la Corte
no está dispuesta políticamente, para entrarle a ese tema, ¿no? Porque es a todas luces inconstitucional. No hay otra forma, o sea, no puede ser que una persona esté 10, 12 años en la cárcel sin saber a ciencia cierta por qué está y sin que se le dicte un auto de formal prisión, o sea, si ya sentencia definitiva, para decirlo bien, ¿no? No hay una explicación, ¿no? Y es un déficit tremendo porque tenemos una, o sea, supera la población de personas con prisión preventiva oficiosa que la de condenados. Es inaudito eso, ¿no? Entonces quiten el principio de inocencia de la Constitución y ya nos dejamos de cosas, ¿no? En cuanto sospecho de alguien, que lo encierren y ya. Así estamos, a ese nivel. De injusticia, porque es injusticia, ¿no? Y la Corte no le entra, o sea, no dice, es inconstitucional. Y van para afuera todos los que ya hayan cumplido este plazo de 2 años, creo, ¿no? Es más, ahora con que, fíjense, tuvo que ser la justicia electoral la que le entró al asunto, ¿no? Dicen, es que es un asunto, decíamos, ¿no?, de activismo judicial. Sí, definitivamente, ¿no? O sea, se tomó un caso emblemático para sacarlo a flote y decir, sí, estas personas, pues al menos que gocen de sus derechos político-electorales, ¿no? Y en ese momento dijeron, oiga, es que nosotros no sabemos ni cuál es el número de personas que están bajo esa situación. O sea, no tenemos ni un censo, ¿no? Y bueno, entonces ahí nos damos cuenta de esto que estoy diciendo, ese grupo de locos que llevaron a un barco, ¿no? Igual, la justicia electoral dijo en algún momento, bueno, por ahí se planteó así tímidamente, ¿qué pasa con las personas que no tienen domicilio, que no tienen casa, los que llaman sin techo, ¿no? Que quieran votar. Y pasó lo mismo, ¿no? Es que no hay un censo, no sabemos quiénes son. Así, bueno, entonces se pone muy interesante este asunto porque, insisto, trascendiendo el discurso, pues requiere de hacer cosas, de tomar decisiones, ¿no? De transformar la realidad y transformar las prácticas, que realmente empiecen a significar inclusión real o inclusión sustantiva, ¿no? ¿Los quieres incluir? Bueno, inclúyelos, pero ¿cómo le vas a hacer? Porque quien está arriba tomando esas decisiones, lo dije ya ayer, ¿no? Pertenece a un género, pertenece a un grupo, pertenece a una raza, pertenece a una etnia, pertenece a un sector que por instinto de conservación mantiene sus privilegios. Así de fácil, ¿no? Es decir, está pensando en no soltar nada. Y si lo va a soltar, lo va a soltar a cuentagotas, lo va a soltar así poquito, ¿no? O sea, no sé si me explico, ¿no? Entonces, lo que llamamos nosotros acciones afirmativas, acciones positivas, es forzar las cosas. Sí, es forzar las cosas. A ver, aquí leo. Gustavo, nos habías puesto ya varios comentarios, gracias. Yo digo que somos Homo sapiens superior, un poquito más emocionados. Sí. Si no te amas a ti, ¿cómo diablos puedes amar a alguien más? Dicen por ahí, exacto. Y Elizabeth nos pone, inclusive hay quienes lo refieren con las mascotas, los perrijos y los gatijos, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que ahí empezamos justo a discutir, ¿no? Sobre el término de persona, o la personalidad. Es interesante también ese tema, también se podría incluso abordar, ¿no? Entonces, bueno, decía yo que estamos con este asunto del reconocimiento dinámico de derechos, ¿no? O sea, es decir, no se va a lograr si la persona que tiene el privilegio no entiende que tiene que generar
esas áreas de oportunidad, de esos espacios para quien no tiene esos privilegios. ¿Sí me explico? O sea, no hay manera. Entonces, por eso es que alguien, o sea, yo en el tema de género, ya empezamos a entrarle al tema de género, esto que llamamos los micromachismos, ¿no? Que está representado por expresiones como, ya lo dije, ¿no? A nosotros también nos matan. Nosotros también tenemos nuestro corazoncito. Entonces, claro, los varones tenemos privilegios por ser varones. Entonces tenemos mejores sueldos, ¿no? Tenemos oportunidad de que nuestra voz se escuche, ¿no? Tenemos oportunidad de agruparnos, de contratarnos, o sea, un montón de cosas que hemos logrado a través de años de estar en la cúpula del poder, ¿no? Entonces, piensen en la fórmula que yo ya les dije, ¿no? Entonces, ese sector de varones que está ahí, pues se le está exigiendo como nunca que empiece a soltar esos privilegios, ¿no? Que le dé a las mujeres que les homologue el sueldo, ¿no? Sí, pero si les homologo el sueldo, entonces uno de mis compas, un varón, va a dejar de ganar lo mismo, ¿no? Entonces, claro, aquí están todas las explicaciones que ustedes ya habrán escuchado, ¿no? Esto se llama pacto patriarcal. Sí, porque esa es la cultura patriarcal. ¿Qué implica? No, pues nosotros aquí nos amachinamos. Suéltales, pero poquito. Suéltales, pero o sea, a cuentagotas, ¿no? Y si ustedes van revisando la historia de las reformas, pues es así, de poquito a poquito, ¿no? Pero nos vamos además inventando fórmulas, es decir, bueno, sí ya estás ahí representada, pero no te tomo tanto en cuenta, lo que llamamos techos o paredes de cristal. Entonces, estos son mecanismos que tenemos introyectados y que es muy difícil de desmontar. Jonathan, ibas a decir algo. Adelante. ¿No? ¿Alguien? Ah, Jaime, perdón, Jaime. Buenas tardes a todos, doctores. Coincido con usted, maestro. Bueno, yo me considero, bueno, en lo personal, partidario de la deconstrucción, ¿no? A mí me dio mucho trabajo entender lo de los micromachismos. Me sigue costando trabajo entender, ¿no? Estoy de acuerdo con la visión, sí hay privilegio, pero pues yo lucho un poquito con, sobre todo a veces con compañeros con los que convivo, ¿no? Que a veces me doy por vencido porque pues hay gente que nunca lo va a entender. Cuando habla de la cuestión política, como usted bien dice, es cierto que nosotros tenemos más privilegios, nos toman en cuenta. Inconscientemente hay gente que no se da cuenta, pues, de esos micromachismos, ¿no? Hay un comentario que he escuchado varias veces, sobre todo yo digo antiguas generaciones, sobre todo de gente que tiene cierto nivel en la política, o, bueno, hablando localmente, ¿no? Y a veces me ponía a discutir con ellos, ¿no? Porque siempre les decía, ya es hora de que dejen, postulen a mujeres, o sea, den más liderazgo a mujeres, o sea, ¿no? En puestos. Y a mí me escueza la sangre el comentario que era, no sé, lo he escuchado mucho, pero más de las antiguas generaciones, ¿no? Es que sí les damos espacio, pero no hay mujeres capacitadas. Entonces, ellos no se dan cuenta que los brutos que, o sea, no son capaces de visualizarlo, ¿no? Y pues es o sea, vuelvo a lo mismo, a veces siento que ya no vale la pena ni gastar mi energía con esas personas, o sea, los escucho y pues les doy por su lado, ¿no? Pero sí, sí es una cuestión un poquito seria desde mi punto de vista. Esperemos que pues en un futuro pues se desplace esa visión y haya más reconocimiento en cuanto pues, al privilegio masculino, ¿no? Es cuanto de mi intervención. Sí, sí, así es, Jaime. O sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, la función mía como moderador de estas sesiones, la función mía bueno, la función de la Escuela Judicial Electoral es que ustedes se hagan eso, las preguntas correctas, porque haciéndote las preguntas correctas, cuestionas tu práctica y tratas de modificarla en su caso, ¿no? Y sí, efectivamente, pues uno de esos micromachismos es eso, ¿no? O sea, decir, no, pues yo sí las quise incluir, pero como dices tú, no había, ¿no? No había mujeres. Entonces, claro, pero eso nos lleva al tema pues, de la desigualdad estructural. ¿Por qué no hay mujeres, no?
porque están cumpliendo con roles que les asignamos nosotros a propósito para que entonces digan, ¿ves? Yo las quise incluir, pero no llegaron, ¿no? Yo las quise incluir, pero no pudieron, ¿no? Pasa, ¿no? A mí me pasa constantemente porque cuando uno hace un evento académico, dices, pues hay que ser paritarios, ¿no? O sea, hay que empezar por uno mismo, ¿no? 50 y 50. No, pero es que en esa mesa no hay expertas. Bueno, no hay expertas porque no se les ha permitido hablar, que no se les ha permitido estudiar esos temas, ¿no? Entonces, busca a alguien que los haya esbozado, lo haya dicho entre líneas, que pueda acercarse, ¿no? Y hay que darle el espacio para que empiece a foguearse, si no, nunca las va a ver, ¿no? Esas son las que yo entiendo como acciones positivas, ¿no? Porque alguien dice, me lo han dicho incluso hasta mujeres, ay, sí, pero ¿qué vas a comparar a ella que la quieres incluir en esa mesa? Que ni maestría tiene con este doctor que te estoy proponiendo que estudió en Europa y tiene 16 libros, ¿no? Mejor pon al doctor, o sea, pues me vas a tener que, y si no pones al doctor, tienes que poner a una doctora que tenga esas mismas características. No la hay hoy, pero no la hay por nuestra culpa. Entonces, yo voy a poner a la licenciada que está empezando con esos temas, pero que eso es contraproducente para el auditorio, que no, es muy aleccionador. Es muy aleccionador porque tampoco está dicho que el doctor con 16 libros y título en Europa va a decir cosas interesantes e importantes, ¿no? Esa es otra cosa, un sesgo cognitivo que también tenemos en la cabeza. Pues tienes razón. Esa es la idea, ¿no? Forzar las cosas. Es que es injusto, quizá, pero es necesario. Porque en ese momento lo importante no es la justicia, lo importante es la igualdad, la equidad, ¿no? Gaby, ¿ibas a decir algo? Y después Jonathan. O ya no. Nada más, como unos apuntes rápidos. Sí, efectivamente, en la cuestión de violencia con el enfoque de género, matan más a hombres que a mujeres. Esto es muy claro en todas las estadísticas por lo menos de violencia política. TELEC tiene bastantes estudios al respecto y lo saca cada vez que hay procesos electorales. Sin embargo, esta distinción que hay en la ley es importante, ¿no? En la concepción de violencia política de género es que las matan por ser mujeres, cosa que no sucede con los hombres. Entonces, creo que ahí eso nos debe motivar a la reflexión. La otra es que sí, es cierto, este mito de la capacidad, ¿no? Que hay que ir aboliendo. Sí hay mujeres capaces. De hecho, estudios en la OCDE dan cuenta, por ejemplo, en el sector privado, que es el más olvidado, que cuando una mujer llega a la estructura más alta de una empresa, o sea, tiene igual su desempeño que el hombre. O sea, no, tampoco es de que sean mejores, no, o sea, dan pues son acordes a la capacidad, o sea, no hay una brecha ahí entre género, o sea, hacen igual de bien el trabajo, ¿no? De hecho, hay un dato muy interesante, estuve hace algunos meses en un foro de estas cuestiones de género en la judicatura y decía, no, pues es que estos concursos que nada más les dan acceso a las mujeres que están muy mal y que no sé cuánto y que se le están quitando las oportunidades a los hombres, etcétera. Entonces hay que entender de entrada que el 70% de los puestos jerárquicos en el Poder Judicial están ocupados por hombres. Primero, ¿no? O sea, como para decir, bueno, ¿por qué les están dando las oportunidades? Y otro dato que me pareció muy interesante es que decían las calificaciones más altas de los concursos las han tenido mujeres en esos concursos. Entonces, ahí creo que tenemos bastantes elementos como para ir quitando este mito de que no se tiene la capacidad, etcétera. Ahora, hay una cuestión interesante. Esto que decía el compañero, pues, sí, de la capacidad. Entendida de esa manera, sí, no tenemos una brecha. Pero, ¿qué pasa cuando las mujeres llegan a los espacios de decisión o de poder? No siempre tienen agendas de género. Y no tienen agendas de género, tal vez porque, por ejemplo, en el caso electoral, en el caso de los partidos, pues porque tienen toda una estructura partidista que les impone la agenda y les dicen, no, bueno, pues de esto no se habla o sí se habla. Otra,
para una mujer, identificarse como feminista también tiene una cuestión negativa, ¿no? O sea, yo si por ejemplo empiezo a postear, oiga, pues es que igualdad de oportunidades, tal vez mi narrativa no es todo y contra ellos, sino simplemente llegar a un piso parejo. Y me identifican como feminista, ¿no? O sea, hace poco alguien que de repente veía lo que me decía, ¿de cuándo acá me saliste tan feminista? A ver, espérate, ¿no? O sea, no es que, o sea, podría hacerlo y no me daría vergüenza decirlo, pero en realidad, o sea, mi postura es llegar a cuestiones equitativas, claro, con el reconocimiento de que hay, bueno, si hay brechas y las tenemos que subsanar, ¿no? Pero voy por la equidad, voy por igualdad de oportunidades. Entonces, también esa es otra. Y me daban un tercer dato que me parece también interesante. Muchas veces cuando llegan, pues tampoco o sea, estos temas son nuevos para todos, estamos aprendiendo en el camino y tanto hombres como mujeres, porque no es una cuestión privativa de género, empiezan a hacer acciones afirmativas que no me ayudes, compadre, o sea, como por ejemplo, ¿cuál? Es que vamos a dejar a las mamás salir los viernes a las 3 de la tarde para que se vayan con sus hijos. Eso no procura la equidad. ¿Por qué? Porque si van a dejar salir a las mamás a las 3 de la tarde, también tienen que dejar salir a los papás a las 3 de la tarde para que vayan con sus hijos. O sea, estas cuestiones de la licencia de paternidad, de atacar las cuestiones estructurales que llevan a la brecha, que es que los hombres se encarguen, por ejemplo, más de las labores de cuidado, es súper importante porque hoy en la mañana salió una estadística, ¿quiénes dejan su trabajo por cuidar a los niños o a algún familiar o lo que sea, ¿no? Es alrededor del 50% mujeres y 6% hombres. Entonces están perpetuando estos estereotipos. Si a mí me preguntan, los niños ahorita no tendrían por qué estar creciendo, niños, con esta, pues no sé si idea a veces de que le están dando más oportunidades a las niñas. O sea, también hay que ponernos del otro lado, ¿no? O sea, tendría, ya los niños ahorita tendrían que reconocer ese piso parejo, no estar, observando todas estas acciones afirmativas. El día que se dejen de necesitar las acciones afirmativas, pues bueno, vamos a estar del otro lado. Todavía nos falta mucho, pero también es importante el aspecto social, porque estas cuestiones se perpetúan. ¿Cuántas veces a un señor que decide, pues no sé, por cualquiera que sea la ponderación, porque la esposa gana más o porque le gusta quedarse en la casa, que se queda, todos hombres y mujeres le dicen mandilón, o sea, de entrada? Entonces, pues creo que todos estamos involucrados en esta cuestión tan arraigada culturalmente de asignar roles no solo a mujeres, sino también a los hombres que están, como dijo el compañero, ¿no? Trabajando día con día, por abatir esos micromachismos y por favor, compañero, no te desanimes, o sea, ahí vamos, hay que seguir. Y sería el comentario. Bien interesante, Gaby, lo que dice ahorita, te doy la palabra, Jonathan. Nada más, yo creo que así debe ser, ¿no? O sea, en una discusión abierta y madura, responsable, ¿no? Porque efectivamente, o sea, esto está generando otros clichés, ¿no? O sea, salimos de unos clichés y, como dices tú, pasamos a otros clichés, ¿no? Y me parece interesante, yo estaba haciendo una reflexión mientras hablabas. O sea, ¿será que muchas mujeres se autolimitan para, pues, justo eso, ¿no? O sea, pasaba con los indígenas, ¿no? O sea, lo que llamamos blanqueamiento, ¿no? O en sería, se masculinizan, ¿no? O sea, esa masculinización sigue presente porque sienten miedo, ¿no? O sea, no me expreso, no me digo feminista, no digo lo que tengo que decir, porque si no, entonces voy a sufrir violencia. Y entonces incluso algunas mujeres tienen que hacer, o sea, se ven obligadas a hacer juicios sumamente moderados, ¿no? A decir, pero yo también quiero que incluyan a los hombres, ¿no? Pero yo también quiero que por favor tengan en cuenta a los hombres, pero lo hacen un poco por eso, ¿no? Por el miedo a la reacción que nosotros podamos tener, ¿no? Entonces, es pregunta, ¿eh? No, o sea, no estoy diciendo, yo creo que sí está bien que en algún punto
o las mujeres empiecen a reflexionar sobre esto que dices, ¿no? O sea, sobre no está tan bien que estemos formando a los niños en ese sentido, ¿no? Pero, o sea, en ese sentido de darle más privilegios a las niñas para que se pueda alcanzar esa equidad, ¿no? Entonces, a veces esas acciones afirmativas que tienen que ser así, forzadas, a veces pueden pueden ser contraproducentes en un sentido, porque al final lo que entendemos, que todo esto lo que sí entendemos es que tiene que ser temporal. Aquí tenemos que llegar a algún momento en que no sea importante el género, ¿no? O sea, que básicamente es importante la persona, no tengamos que estarnos cuestionando sobre eso, ¿no? Creo que ese es el tema interesante. Pero, por ejemplo, yo sí creo, como dices tú, cuando le dices a Jaime que no abandonemos eso, sí nos toca a nosotros, como varones, hacer ese esfuerzo de limitarnos o de callarnos, al menos por ahora, temporalmente, de decir, no, es que nosotros también merecemos o nosotros también necesitamos, ¿no? O sea, creo que este es el momento histórico en el que toca de alguna manera callarse, ¿no? Si luego eso genera desproporciones, creo que son de esos daños colaterales que tendremos que corregir en su momento, ¿no? Me voy a explicar. Hay una expresión que a mí siempre me ha parecido muy interesante de Ruth Bader Ginsburg, que fue la primera mujer en llegar a la Suprema Corte de los Estados Unidos, ¿no? Le hicieron una entrevista y le preguntan, ¿cuándo cree usted que se habrá alcanzado el objetivo, ¿no? Y dijo Ruth Bader Ginsburg, cuando la Suprema Corte de los Estados Unidos esté integrada solo por mujeres. Si entendieron esta expresión, felicidades. Felicidades. Ya pasaron todos los cursos de perspectiva de género. Si les molestó, si les dolió, hay algo que trabajar. ¿Por qué dijo eso Ruth Bader Ginsburg? Sería cumplir con la deuda histórica, ¿no? Claro, porque hubo un momento en que hubo solo varones y nadie dijo nada. Por décadas, por siglos, y nadie dijo nada. ¿Por qué nos va a molestar? Que si la Corte Suprema está integrada por las mujeres, que son las personas más capaces de esa generación para llevar a cabo ese ejercicio de justicia, pues está bien, ¿no? Si nos preocupa, entonces que todavía estamos pensando en términos de género. Pero eso es lo que tú dices, Gaby. O sea, tendríamos que llegar a un momento en que eso nos dejara de preocupar. Está integrada solo por varones, solo por mujeres. Si son mejores, si son las mejores, adelante. ¿Sí? Jonathan, y después Laura. Hola, maestro. Yo aquí creo que todos los radicalismos son malos. O sea, y aquí ya estamos llegando a eso. Entiendo la deuda histórica. No me considero machista en ningún sentido. Vengo de una familia donde tengo 5 hermanas. Yo soy el único hombre. Tengo una hija, etcétera. Pero sí creo que en algunos temas sí ya estamos llegando a una radicalización que no es buena. Y voy a poner un ejemplo electoral y otro ejemplo de la vida cotidiana. El de la vida cotidiana. Últimamente he estado pasando en el metro que si te amensas, como a muchos nos ha pasado y me ha pasado, te roban el celular. Si tú llegas a agarrar a la persona y te toca mujer, en ese momento dice que la estabas acosando, que la estabas toqueteando, te agarra la policía, no tienes derecho a fianza y te meten directo a Barrientos en el caso del Estado de México, sin derecho a que expliques ni nada. Entonces, es una utilización de este tema contra el hombre, porque ya te dejan sin defensa, ¿no? Entonces, esa creo que es una radicalización. Los policías ya no te preguntan y si te pones al brinco, terminas hasta moqueteado por ahí. El segundo que no sé ahí, en este tengo dudas, pero me encamino más a que sí ya está demasiado radical un asunto del Tribunal Electoral, es que te impongan que cuando hay, por ejemplo, 4 gubernaturas, tienen que ser 2 hombres y 2 mujeres. Lo entiendo en los órganos colegiados, por ejemplo, en las alcaldías, que puede ser 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1. Pero a veces me pregunto, ¿qué va a pasar? Y ahora en la presidencia de la República, ¿va a ser 6 años hombre y 6 años mujer? Y volvemos al tema que decía Gaby. Aquí es un asunto de equidad y de capacidades. Yo estoy de acuerdo, si
50 mujeres en el órgano judicial y todas las mujeres hicieron mejores exámenes, mejores pruebas, tienen una mayor capacidad de juzgar y todo, que se queden todas mujeres sin ningún problema. Pero sí se me hace ya muy radical que la autoridad y el Estado te imponga que tiene que ser forzosamente 50 y 50, aunque a lo mejor no todos los hombres tienen la capacidad y no todas las mujeres tienen la capacidad. Creo que ya saltamos esa barrera que no lo considero tan correcto, porque a lo mejor el 80% de las mujeres son mejores que los hombres y tienen que estar. ¿Por qué las limitas al 50%? Y caso contrario, a lo mejor el 80% de los hombres son mejores, ¿por qué los limitas al 50%? O sea, a lo mejor no estoy escuchando políticamente incorrecto, pero digo, es un tema académico. Y sí creo que en algunas situaciones sí se abusa. Sobre todo tengo muchas dudas en el tema de las gubernaturas, porque a lo mejor un candidato hombre lo quiere más la sociedad, ha hecho más por la sociedad, lleva 6 años trabajando y de repente el tribunal le dice, ¿sabes qué? Tú no vas porque en tu estado tocó mujer. Y alguien que no había trabajado, que no tiene no había hecho su chamba a los 6 años, pues ya por solo ese hecho, se queda como candidato. Y al revés, a lo mejor un hombre que no trabajó los 6 años y la mujer sí, los 6 años estuvo en las colonias, estuvo en los municipios, haciendo la chamba, le dice el tribunal, ¿sabes qué? Tú no vas porque eres mujer y en ese estado tocaba hombre. Entonces, sí se me hace medio complicado y creo que ya estamos llegando a un radicalismo, ¿no? Ese sería mi comentario. Sí, yo diría con ánimo de contribuir, ¿no? A esto que ese ejercicio que empezamos en la primera clase de honestidad, vamos a decirlo así, ¿no? De transparencia, de saber, como dije aquí, que estamos asumiendo un diálogo responsable y maduro y que la cuestión es hacernos preguntas. Yo diría que conviene, o sea, conviene aquí en un ámbito académico discutirlo. Quizá convenga no decirle radicalismo, ¿no? Me voy a explicar, Jonathan. O sea, convenga decir, o sea, utilizar otra palabra, porque radicalismo sí me parece como que surge de una especie de eso, ¿no? De micromachismo, es decir, te escuchas asustado, no sé, te escuchas exaltado, ¿no? Y puede que estés así, pero justo en aras de un diálogo que pueda ser razonable y que podamos encontrar como puntos en común, quizá quiere decir, están pasando estas, no sé, o sea, utilizar otra gramática, ¿no? No sé si me explico. O sea, porque sí, claro, yo creo que incluso muchas mujeres de las que están aquí dicen, a mí no me gustaría, o sea, ser promotora de un tipo de eso, de desproporción o de injusticia respecto de los varones, que efectivamente no se les respeta el debido proceso, no se atiende a los hechos o a las pruebas que puedan aportar, que es el discurso de lo que pasó con Amber Heard y Johnny Depp, ¿no? O sea, decir, como no estaba bien que los varones dijeran, bien, es nuestro ídolo Johnny Depp, así aplástenlas, ¿no? Malditas mujeres mentirosas que exageran las cosas. ¿Ves por dónde voy, más o menos? No estuvo bien eso, como no estuvo bien tampoco decir, bueno, pues lo otro, ¿no? O sea, es que, no, pues es que esta persona es una bruja porque, o sea, de alguna forma quiso utilizar la justicia y entonces ahora la justicia se va a ensañar con ella, no sé. Vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, no podemos encontrar algo donde los dos ganen, ¿no? O sea, donde los dos ganen algo, ¿no? Porque parece que entonces volvemos como eso, ¿no? Otra vez a enfrentarnos y a criminalizar ciertas acciones. No sé, o sea, estoy, como dicen, pensando en voz alta. Pero esa sería la idea. O sea, creo que sí, efectivamente, va a llegar o sea, estamos transitando en un momento difícil en el que esas acciones positivas pudieran llevar, como dije yo, a cuestiones injustas que en algún momento tendrán que corregir. Pero no me voy a desdecir. Creo que les toca a las mujeres corregirlo, ¿no? O sea, me refiero, nosotros nos toca callarnos y cruzar los dedos de que no nos pase. O sea, que sí creo que es difícil, ¿no? Para encontrar por esa deuda histórica, ¿no? O sea, insisto, aquí se puede decir, porque justo es un espacio seguro para decirlo, ¿no?
Ahora, por lo que dices de las candidaturas, o sea, ya de lo electoral, sí, me parece que es de sentido común, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, a la expresión de Ruth Bader Ginsburg, ¿no? O sea, creo que al final, por eso yo dije una cosa al inicio de esta clase, los cochinos cálculos, las cochinas cuotas, a mí no me gustan, a mí no me terminan de gustar y veo que a ti tampoco, Jonathan, ¿no? Porque, o sea, tiene que ser numérico. Y no se está, o sea, no es algo cuantitativo, no algo cualitativo. O sea, no estamos pensando en realmente las características de las personas. Y aquí es donde se nos ofrece un área de oportunidad para repensar la cuestión de otra manera, ¿no? O sea, si podríamos tener algunas otras fórmulas distintas a las cuotas, porque además, mañana lo vamos a ver, se está complicando la cosa porque no solo son cuotas de género, ya tenemos, y no solo, dije yo, no solo son un género, ¿no? Ahora ya son varios géneros. Entonces, ahora, ¿quién va a ser el sabroso o la sabrosa que haga los cálculos para decir, tanto para estos, tanto para estos, tantos para estos? ¿Y saben qué? Es la maldita, ¿cómo dice? La maldita profesión del cuetero. Lo que hagan, el cálculo que hagan, no van a dejar contento. Ya se los profetizo, ¿no? Lo que hagan, como lo hagan, va a generar molestia. Entonces, si no está funcionando eso, pues yo hoy se los estoy diciendo, creo que es la primera vez que lo digo en 2022, pues quizá habrá que renunciar al tema de las cuotas y pensarlo en de otra forma. Pero ahí sí, pues tiene que ser, o sea, colaborando nosotros, porque no es, o sea, no es algo que nos esté satisfaciendo como se está haciendo. Jesús y luego Gaby. Hola, ¿qué tal? Bueno, es como muy breve. Yo creo que, parafraseando un poco a Hegel, la única solución racional probablemente al deseo de reconocimiento puede ser un reconocimiento universal basado en el reconocimiento de la dignidad humana y no tanto en formas parciales de reconocimiento basadas en la nación, la religión, la secta, las ideologías religiosas, raza, incluso el origen étnico o el propio sexo o preferencia sexual. Yo creo que en casos extremos esto podría derivar en un reconocimiento de superioridad basado en rasgos de identidad. Y en este sentido probablemente podría llevarme incluso a conceptos como la megalotimia, que es un concepto que ha difundido Fukuyama, nuevamente citando esta obra de las políticas del resentimiento o identidad. Y lejos de solucionar esto, el conflicto podría contribuir a perpetuarlo. Entonces, yo coincido contigo en el sentido de que sí es necesario establecer acciones afirmativas. Sin embargo, también eso nos podría colocar en el riesgo de esta megalotimia de la que habla Fukuyama. Y como tú bien dices, ahorita, por ejemplo, en el caso de Jalisco, tenemos el reto de establecer lineamientos y acciones afirmativas. Ya tenemos uno para mujeres, pero ahora se nos está solicitando uno para comunidad LGBT. Y eso nos coloca en la disyuntiva de establecer también un rasgo de preeminencia entre estas personas que se autoascriben a esta comunidad. No solamente personas gays, sino también lesbianas, transexuales, bisexuales, asexuales, queer. Y bueno, la pregunta que surge es sobre todas estas categorizaciones dentro de la comunidad LGBT, ¿qué hay que hacer en cuanto a acciones afirmativas? Tendríamos que asignar un escaño a cada uno de estas personas, o sería una por todas. ¿Y qué sucede si entre la misma comunidad hay alguien que se siente relegado? Entonces, creo que a veces, lejos de solucionar el conflicto, nos coloca muchas veces frente a otro tipo de retos que a veces es ya de entrada muy difícil responder. Sí. O sea, estoy justo ahorita pensándolo, cuando lo estabas hablando, Jesús, no sé si se los propongo, lo vamos pensando, si también tendríamos que diversificar la participación política. Eso llevaría, ¿cómo ves? Desparlamentarizar el derecho.
sea, porque nos estamos peleando por espacios que al final, pues sí, terminan en leyes, pero leyes que a lo mejor no terminan por impactar como debiera a la sociedad, ¿no? Entonces, si desparlamentarizas el derecho y tienes muchas más fuentes donde las personas pueden participar políticamente, que eso va con la propuesta que yo he hecho sobre de significar el derecho electoral y significarlo como derecho a la participación política, a lo mejor entonces ahí las personas empiezan a participar donde deben participar y no forzando todo en un parlamento que termina siendo, pues eso, o sea, un botín político. Bueno, Sí, vamos. de hecho coincido contigo. De hecho, había hecho hace tiempo, bueno, para la maestría hice algunos estudios sobre mecanismos de participación ciudadana, entendiendo que obviamente el Parlamento no puede ser reconocido como el único escenario de participación para las personas, que creo que va en concordancia con lo que comentas, sino incentivar otras formas de participación desde diferentes ámbitos. Y recuerdo que en ese curso había leído a Aaron Liebhardt, que es alguien que habla sobre la posibilidad de construir más que democracias de mayorías, democracias de consensos, eh, que abre también otra interesante discusión en ese planteamiento de poder establecer consensos más que imposiciones mayoritarias como formas de representación. Entonces yo como tú coincido también en que deberíamos diversificar más los medios de participación en la posibilidad de brindarle protagonismo no solamente a ciertas personas, sino o no solamente a ciertas ideologías o ciertas autoascripciones que uno pueda tener sobre sí mismo, sino a cualquier persona desde el escenario en el que se encuentre y desde las preocupaciones que en ese momento le sean propias. Qué padre que se está. Pues, yo creo en el constructivismo, soy de verdad ferviente creyente de esta pedagogía y creo que hoy se está alcanzando, ¿no? Porque estamos, o sea, construyendo algo, una teoría, un planteamiento que pudiera dar solución a muchos de los otros temas que nos preocupan a nivel electoral. Gracias, Jesús. Laura, Gaby, ¿ibas a decir algo? Y después, Laura. Sí, nada más escuchándolos, y no es que esté a favor o no de las cuotas, pero hay que tomar en cuenta nada más dos aspectos. El voto femenino ni siquiera tiene 100 años. O sea, en realidad esto es muy reciente. Y con todo lo que uno pueda decir a favor o en contra de las cuotas, lo cierto es que 2021 se tiene el primer Congreso paritario. Y entre comillas, ¿por qué? Porque las comisiones duras, que son las de gestión política, siguen estando en manos de hombres. Entonces, también hay que ponerlo un poquito más en el contexto. Y también, ¿cuál es el otro contexto? Que estamos 2022, pues muy igualitarios, muy evolucionados, muy todo lo que ustedes quieran, pero lo cierto es que nada más 8% de mujeres dirigen al mundo. Seguimos con brechas de género enormes. Generalmente los puestos operativos sí los ocupan más las mujeres. Los de jerarquía, pues no. Todavía no se logra. Vamos, ya ni siquiera hablemos de los demás grupos vulnerables, ¿no? La Corte apenas, el INE está haciendo apenas una consulta a las comunidades indígenas porque no se les tomó en cuenta antes y entonces hay que corregir, ¿no? Ahorita también, 2022, hay parejas LGBTIQ y más que no se les rentan espacios para vivienda, ¿no? Entonces, tenemos tantas cosas sustanciales y estructurales que precisamente yo creo que hay que enfocarse primero en eso, en atender las causas. No es que a ti te den 5 y 5, ¿no? Es ver, por eso antes hablaba, decía, el mismo derecho que tienen hombres y mujeres, por ejemplo, para acceder a una licencia de paternidad o maternidad es súper importante, porque si no, ¿en qué momento va a cambiar el paradigma de la paternidad o de los cuidados? A los hombres también se les tiene que dar ese espacio para que en condiciones igualitarias ellos también puedan irse no sé, a cuidar a su bebé 3 meses. Entonces, pues nada más considerar precisamente irnos un poco a la raíz. Y yo no sé si en estas cuotas también tengamos que imponerles cuotas a
a nuestro Congreso de decir, a ver, ciudadanos, vamos a juntarnos, sí o sí, votemos y tienen que deliberar sobre estos puntos porque nosotros lo estamos mandando, ¿no? O sea, ¿qué puntos sobre la agenda? No sé si van a ser derechos indígenas, no sé si va a ser de la comunidad, o sea, pero también decirle, bueno, pues no solo las cuotas van de allá para acá, o sea, ¿por qué no invertimos y las cuotas las ponemos de aquí para allá, ¿no? Nosotros como ciudadanos, es una idea, tal vez se tenga que afinar, ¿no? Pero en este ánimo de contribuir con cosas distintas que no sea lo de siempre y yo nada más, bueno, pues hay que voltear a ver estas cosas con cierta mesura, con cierta prudencia y sobre todo con sensibilidad y consideración de por qué está sucediendo esto, ¿no? Sí, aquí no hay que escatimar nada, o sea, todo lo que sea sumar factores y claves de lectura, adelante, ¿no? Me parece interesante las dos propuestas, claro, tomar en consideración que muchas de las causas son estructurales y dos, cuotas a la inversa, ¿no? O sea, claro, además que eso implicaría incentivar más la participación política, ¿no? Con fórmulas que tampoco nos han cuajado del todo como del presupuesto participativo, ¿no? O sea, o generar, pues eso, escuelas de ciudadanía donde la gente participe políticamente, no cada 3 o cada 6 años, sino pues, cada domingo, si se pudiera, ¿no? En la toma de las múltiples decisiones a nivel comunitario. Laura. Hola, gracias. Buenos días. Yo nada más quisiera retomar la línea argumentativa de Melvin Conner, quien él también sufrido ataques sobre sus líneas argumentativas y su filosofía acerca de que pues es el tiempo de las mujeres. Es el tiempo de las mujeres porque ante esta sociedad violenta, ante todas estas circunstancias que tenemos como sociedades, pues parece ser que las características femeninas son las que más pudieran ayudar en este momento. Las características femeninas, biológicamente y de acuerdo a estudios que él refiere en su libro, pues las mujeres son más formales, más justas, más íntegras, trabajan mejor en equipo, resisten mejor las distracciones, incluso pues poseen los niveles más bajos, sobre todo esta parte, poseen los niveles más bajos de violencia y fanatismo y prejuicios que los hombres, ¿no? Entonces esas características son las que en este momento pueden ayudar más a tener sociedades más justas, menos violentas. Incluso no nos habla de desplazamiento entre hombres y mujeres, nos habla de colaboración, ¿no? Nos habla de que hombres y mujeres tenemos que trabajar en una etapa de colaboración. Entonces no tienen por qué los hombres ver este tema de que las mujeres van a quitar estos espacios. No es que se quiten, no es que unos tengan más que otros, sino que los hombres y mujeres tenemos que trabajar en colaboración. Algunas veces las mujeres siendo líderes, algunas veces los hombres siendo líderes, pero no porque una mujer sea líder, no quiere decir que no necesite la colaboración de los hombres, ni la experiencia de los hombres, ni el apoyo de los hombres, ¿no? Incluso al final me gusta mucho porque habla de una etapa de bonovización, ¿no? Donde realmente los hombres, si estuviéramos en este tipo de sociedades de bonovización, no tendrían sus virtudes masculinas basadas en las clásicas, basadas en temas de agresión o de defender, pero en una forma más agresiva, la situación o de protección, pero más agresiva que la protección femenina, ya no tendrían razón de ser. Incluso los hombres también pueden vivir bien, ¿no? En esa sociedad menos violenta. Y también quisiera retomar otra frase de un artículo donde hablan de transfeminismos y activismos queer, donde incluso ya lo señalaba, todas estas
estas corrientes ideológicas que parecen tener muchas diferencias, en realidad tienen más en común que diferencias. Y entonces tenemos que adoptar ya nuestra actitud hacia generar puentes de colaboración y ver más lo que tenemos en común que las diferencias, ¿no? Para lograr avanzar. Porque si seguimos enfocándonos en las diferencias o en temas formales y no en el cambio cultural que tenemos que hacer y debemos avanzar, pues entonces no generaremos este cambio en las sociedades, ¿no? Gracias. Y también lo entiendo así, Laura, y coincido contigo, ¿no? O sea, es que por eso es que los más necesitados de que las mujeres ocupen los lugares que tengan que ocupar somos nosotros, pero todavía no lo entendemos. O sea, me acuerdo de una película de Clara Campoamor, ¿no? Donde todos los personajes son reales menos uno, ¿no? Que es, por cierto, es de una directora mexicana. Y entonces hay un periodista, ¿no? que acompaña a Clara Campoamor, y cuando Clara está a punto de tirar la toalla, el periodista le dice: no te rindas, Clara, si te rindes tú, o sea, perdemos todos, ¿no? Entonces, creo que es eso a lo que te refieres sobre el tiempo de las mujeres, ¿no? O sea, a nosotros nos conviene que se empiece eso, ¿no? O sea, a feminizar el sistema, a feminizar la democracia, a feminizar el Estado, ¿no? Nos conviene muchísimo. Todos. Entonces, Laura, ¿ibas a decir algo más? Nada más quisiera poner de ejemplo en el tema de Ruanda, ¿no? Después del genocidio que se dio, la participación femenina tuvo mucho que ver para lograr esa sociedad del perdón y de avanzar, ¿no? Sí. Y fue la participación con femenina. Mujeres. Y hay otros ejemplos claros de este activismo femenino para lograr ese avance societario, ¿no? Pues el zapatismo en México, ¿no? Todas las comunidades zapatistas tienen una impronta feminista muy fuerte, por eso eligieron a Marichuy, ¿no? Como vocera, ¿no? No a un varón, o sea, mejor ellos que nosotros, ¿no? A una médico tradicional. Oye, compártenos el libro que citaste sobre las mujeres, creo que puede interesarle a las personas. Ya leí aquí lo de Elizabeth, te agradezco, nos das datos sobre las gobernadoras, sobre Forbes, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues mañana vamos a seguirle. Yo decía, a ver si vamos a tener debate, y fíjense, tuvimos una bonita discusión que nos llevó a las 2 horas, ¿no? Las 2 horas de disponibles. Mañana nos volvemos a ver, ya entramos de lleno al tema. Creo que va a estar muy, muy interesante, sobre todo por los datos, las lecturas que ustedes traen consigo, ¿no? Muchísimas gracias, Laura. Perfecto. Bueno, todos nos vemos mañana. Gracias a todas y a todos por su tiempo. Bonito día. Muchas gracias, compañeros. Gracias, doctor. Gracias, Gracias. doctor. Gracias. Luego. Muchas clases así, ¿no? Hashtag muchas clases. Sí. Gracias. Bien. Gracias, hasta mañana. Excelente día. Mañana, realmente. Gracias, hasta mañana.